Perfecto. Bueno, buen día a todos. Disculpen, ¿no?, el inconveniente, la demora. Agradezco a todos su presencia y bueno, como siempre, ¿no?, principalmente a Henry Alfonso por haber gestado, ¿no?, esta maravilla que es mi oficina, que sigue creciendo y creciendo y bueno, cada vez sorprendiendo aún más. Y bueno, vamos a seguir aportando, ¿no?, nuestro grano de arena para llegar a las famosas 1000. Y bueno, el tema que nos trae hoy es, como bueno, ya habrán visto, ¿no?, la historia postal de Dachau, este campo. Y bueno, ¿y por qué elegí este campo? Por varias razones. En primer lugar, bueno, es un campo emblemático, fue el primero de todos los campos abiertos, se abrió muy temprano, en marzo de 1933, muy poco después del ascenso de Hitler, y también bueno, funcionó sin parar desde el momento que se abrió en el 33 hasta el fin de la guerra, e incluso luego de la guerra se le siguió dando uso. Por supuesto, ya no como campo de concentración, sino para otros fines que vamos a ver. Entonces, bueno, por esa razón me pareció muy rico, digamos, mostrar este campo, la historia postal del mismo, desde sus inicios, digamos, antes de la guerra, durante y luego de la guerra. Así que, un poco sumarizando lo que mencionaba recién, este es el plan de lo que vamos a ver hoy. Dividíamos la charla en tres grandes periodos, digamos. Como dije antes, está el primero, el preguerra, desde que se inauguró el campo hasta el estallido de la guerra, ¿no?, en septiembre del 39, donde el campo se usaba mayormente para alojar a prisioneros políticos, ¿no?, a los rivales de Hitler, aquellos que causaban molestia en esa etapa inicial, ¿no?, de su gobierno. Y luego, bueno, vamos a ver que hay una serie de eventos que también transcurren en estos años preguerra, como la creación, ¿no?, de las leyes raciales de Nuremberg, que digamos, eso fue uno de los primeros impactos más directos y más duros contra la población judía. Vamos a ver también un poco del control y la censura de la correspondencia, por supuesto, ya en estos años. Y también está el otro evento tristemente famoso, ¿no?, de la Kristallnacht, o la Noche de los Cristales Rotos, en el 38, donde, bueno, ya la agresión hacia los judíos, bueno, cobra una mayor violencia aún, y es en este evento también que empiezan a enviarse hacia los campos de concentración un número cada vez más creciente de judíos. Luego tenemos ya el estallido de la guerra, ¿no? Y allí ya toma otro cariz el uso de los campos de concentración, ¿no? Ya no solo para alojar a prisioneros políticos, eso sucedió siempre, pero ahora empezaron a deportar hacia allí a muchos de lo que ellos llamaban tristemente indeseables, desde las zonas ocupadas. En primer lugar, Polonia, por supuesto, fue el primer país que cayó. Bueno, entonces empezaron a deportar muchísimos judíos, gitanos y muchas más personas de otros países hacia los campos. Y por supuesto, también, tristemente, es durante el periodo de la guerra donde comienza, ¿no?, ya la idea de la erradicación de los judíos, ¿no?, y darle otro fin mucho más drástico a los campos. Y también es importante en todo este periodo también no solo existe, ¿no?, la correspondencia de los prisioneros, no los internados, sino que también hay mucha correspondencia administrativa del campo, del personal que estaba allí, y también de las SS que estaban apostadas, ¿no?, que siempre estaban a cargo del control de todos los campos de concentración. Y finalmente, bueno, tenemos el posguerra, una vez que los aliados invaden Alemania, liberan los campos y empiezan, bueno, a salir a la luz todos los crímenes, ¿no?, y las atrocidades allí cometidas. Y vamos a ver que también ahí, luego de la guerra, se dan varias particularidades, que por momentos hubo tropas de los Estados Unidos allí apostadas, y hay envíos hacia allí. Luego se usó el campo para internar a criminales de guerra. Yo esto lo he mencionado brevemente en mi charla de desnazificación y la dije Farben. También se utilizó uno de esos subcampos como un campo de trabajo forzado para algunos de los criminales acusados, digamos, con menores penas. Y también se abrió allí un campo de la Cruz Roja para alojar a refugiados y gente
desalojada, que bueno, había a miles luego de la guerra, muchísima gente que perdió sus hogares y no se sabía qué hacer con ella, entonces bueno, se crearon estos campos temporales mientras se decidía qué hacer con ellos, ¿no? Así bueno, eso es, digamos, resumiendo un poco lo que vamos a ver hoy. Por supuesto, menciono todo esto que tiene su contrapartida en la historia postal, ¿no? Que en definitiva es la parte filatélica y lo que nos une a todos. De que puedan ver a la derecha una imagen del archivo, ¿no? de Alemania con una pasada de lista en el campo de Dachau en julio del 38. Y bueno, empecemos, por supuesto, con el periodo preguerra. Y bueno, no queda otra que comenzar que con la inauguración del campo, por supuesto, que se inauguró el 22 de marzo del 33 en Dachau, que es una pequeña población cerca de Múnich, y que, como mencionaba antes, el objetivo inicial era alojar allí a prisioneros políticos, ¿no? A los oponentes de Hitler y del partido nazi, que en ese momento eran los comunistas, los socialdemócratas y algunos otros grupos menores. Y acá a la izquierda pueden ver un anuncio del diario, el Münchner Neueste Nachrichten, donde, bueno, no voy a traducir todo, ¿no? Pero anuncia que se va a abrir un nuevo campo de concentración para prisioneros políticos en las cercanías de Dachau. Y esto que pongo en amarillo es lo que pasó Goebbels, digamos, el ministro de Propaganda, a la prensa y respecto a este campo, que decía, para que no queden lugar a dudas, dice, bueno, el miércoles se abrirá el primer campo de concentración en Dachau con capacidad para 5.000 personas, todos los comunistas y cuando sea necesario, Reichsbanner, que eran veteranos, veteranos de la Primera Guerra y militares de experiencia, digamos, que querían defender los valores y la política de Weimar, anterior al nacionalsocialismo, y que lógicamente se oponían a los nazis. Entonces, bueno, ellos los consideran también como oponentes. Entonces, cuando sea necesario, estas personas o socialdemócratas que pongan en peligro la seguridad del Estado serán concentrados aquí, ya que a la larga no es posible mantener a funcionarios individuales en las prisiones estatales sin sobrecargar estas prisiones. Y por otro lado, estas personas no pueden ser liberadas porque los intentos han demostrado que persisten en sus esfuerzos de agitación y organización, tan pronto como son liberadas. Así que bueno, ese era el anuncio público, estaba el anuncio en el periódico, bueno, aquí tenemos una vista la vista del campo. Y bueno, ya 22 de marzo empezó a funcionar. Y, digamos, la correspondencia se habilitó de inmediato en Dachau. Y las regulaciones para el mismo fueron cambiando mucho a lo largo del tiempo. Casi siempre lo van a encontrar en los sobres y en las tarjetas emitidas para uso en el campo, que a la izquierda tienen, en alemán, por supuesto, las regulaciones del campo de ese momento. Luego van a ver que en otros formularios sucesivos años posteriores se van actualizando el reglamento, ¿no? Y bueno, inmediatamente luego de su apertura, se trasladaron allí a Dachau 200 prisioneros que provenían de otras prisiones, la de Stadelheim y Landsberg. Landsberg era donde estuvo internado Hitler y donde escribió Mirucha. Y bueno, como pueden ver, esta es el uso más temprano que conozco, la de la izquierda, el 12 de junio del 33. Recuérdense que se abrió a fines de marzo. Y bueno, esta ya es una tarjeta enviada por un prisionero. Probablemente, bueno, está la tinta bastante desgastada, no se lee mucho. Pero bueno, es un uso el más temprano que conozco, 12 de junio del 33, usando el formulario del campo. Y acá abajo traduje lo que dice, bueno, los precios bajo custodia, por ese momento se consideraba eso, eran, bueno, precios bajo custodia preventiva, digamos. Y dice, pueden recibir un paquete de ropa interior cada mes, hasta 10 libras, se excluyen alimentos, material para fumar, etc. Y además se permite una carta y una postal al mes, tanto enviar como recibir. Y el incumplimiento de las normas dará lugar a la confiscación, ¿no? de los paquetes, lo que sea que se haya enviado. Y no se permiten visitas, ¿no? Bien estricto, firma el comandante del campo. Y aquí tenemos otro uso temprano a la derecha, el mismo formulario, pero en agosto del 33, un poco posterior. Estos envíos tempranos son muy raros, son difíciles de encontrar, porque bueno, el número de prisioneros en esa época era muy reducido, eran pocos, y como pueden ver,
se les autorizaba enviar muy poca correspondencia, por lo que han sobrevivido muy pocos envíos de estas fechas tempranas. Así que bueno, son difíciles de encontrar y caros. Poco después del 33, ya en 1935, hubo otro evento que fue la introducción de las leyes raciales de Nuremberg, donde bueno, se empiezan a atacar a los judíos y a muchos otros grupos, testigos de Jehová, a los homosexuales, con leyes, digamos, muy violentas y específicas y prohibitivas hacia ellos. Y es con ese contexto también que empiezan las primeras deportaciones de estos grupos hacia el campo. Como mencionaba antes, por supuesto, estas primeras etapas predominaban los prisioneros políticos, simplemente para el hecho de sacárselos de encima, ¿no? El partido nazi nunca se anduvo con vueltas en ese sentido. Y ahora tenemos estas dos tarjetas que están enviadas por Georg Schenk, que era un miembro del Partido Socialdemócrata, el SPD alemán, que bueno, tuvo varias detenciones, pero finalmente, bueno, fue recluido en Dachau bajo prisión preventiva el 20 de diciembre del 35 y fue liberado luego de 15 meses. Esta persona, bueno, luego ocuparía algunas posiciones políticas, ¿no? en la Alemania de posguerra, en el Senado bávaro y también fue alcalde durante muchos años de la ciudad de Burghausen. Y aquí, bueno, tenemos dos envíos de él, uno en abril del 36 y el otro en septiembre del mismo año del 36, dos tarjetas postales que fíjense que tienen incluso el reglamento del campo, son dos diferentes, fíjense con qué frecuencia cambiaba y se actualizaba. Estamos hablando una de abril del 36 y septiembre del 36 y se fue actualizando. No lo voy a leer todo, pero bueno, habla lo mismo también de, ya en este caso, de una carta o una tarjeta a la semana. Recuerden que antes era una al mes, en el 33, acá ya habla de una a la semana. Y bueno, habla de otras cuestiones, también de envíos que no se pueden, envíos de dinero, de comida o bebidas alcohólicas. Y a la de la derecha, también, bueno, mantiene las mismas reglas, incluye algunas cuestiones más, que dice que la carta debe ser legible y que se deben ocupar, bueno, las 15 líneas que tienen por hoja. Ahora vamos a ver algunos de esos formularios. Aquí también ya hace mención de envíos de periódicos, de envíos de dinero que están permitidos. Luego en otros periodos se prohibieron. Más tarde vamos a ver algunos, pero bueno, esto también muestra la gran variedad de formularios diferentes que hay. Los quienes coleccionan algún tema relacionado a los campos de concentración, bueno, hacen mucho foco en esto, los distintos formularios usados, están catalogados, yo aquí muestro algunos, no todos, pero hay catálogos de esto, están bien tipificados todo, con sus fechas de uso y todo, o por lo menos las conocidas. Y bueno, las hay así para tarjetas, hay en hojas de papel para escribir, en sobres para cartas, bueno, en diversos formatos. Y aquí también podemos ver también las primeras marcas de censura. Vemos esta en recuadro, que dice Postzensurstelle, KLD, que es Concentración Lager Dachau, Campo de Concentración Dachau, ambas tienen la misma, y la marca del censor, esta violeta, identificando aquí el 3 y en la otra el 4. Como mencionaba antes, en el 35 tuvieron lugar las leyes raciales de Nuremberg, que, bueno, llevaron también a otro nivel de agresión, ¿no? La discriminación hacia los judíos y otros grupos de personas, y que, bueno, esto fue planeado, tuvo lugar en una sesión especial del Reichstag, que había sido acordada en uno de los rally anuales del partido de ese año. Y bueno, la excusa o la justificación, entre comillas, de los alemanes era apuntar a proteger la sangre y el honor alemán, ¿no? Prohibiendo las relaciones o casamientos con judíos, emplearlos y muchas otras cuestiones civiles, ¿no? Y entre las numerosas regulaciones que surgieron, hubo una que también exigía que para la correspondencia y otras escrituras oficiales se obligaba a los judíos cuyo primer nombre no fuera judío
a utilizar Israel como segundo nombre para los hombres y Sara para las mujeres. Entonces, aquí tenemos esta carta enviada por un internado judío en Dachau, donde, si se fijan, puso como en el remitente Richard Israel Springer. Entonces, bueno, como su primer nombre no era judío, lo obligaron a usar el Israel como segundo nombre, digamos, por estas leyes de Nuremberg. Y bueno, y acá, acá ya pueden ver, digamos, ya las primeras arribos, ¿no? de judíos al campo, porque inicialmente mayormente eran prisioneros políticos, pero bueno, ya con estas leyes empezaron a usarlo también para deportar muchos judíos y otros grupos de personas. Y bueno, esta carta es más tardía, es del 40, pero bueno, digamos, estas leyes empezaron desde mucho antes. Y como mencionaba antes, a lo largo de la vida del campo, la correspondencia, bueno, las regulaciones fueron cambiando continuamente, así como bueno, la cantidad de envíos permitidos, ¿no? De enviar y de recibir. Y para llevar control de esto, se utilizaban estas tarjetas, donde, bueno, lamentablemente no encontré una de Dachau, encontré otra de este campo, de Neuengamme, pero en Dachau usaba las mismas. Entonces existía una tarjeta de estas para cada prisionero, para cada internado, donde se iba controlando el correo entrante y saliente. En esta época se permitían 2 por mes. Entonces, bueno, iban anotando, llevando registro de la correspondencia entrante y saliente para ver que ninguno se excediera, digamos. Y fíjense el recuadro la sección de abajo a la izquierda, que dice Post-Sperre. ¿Y esto por qué? Porque una de las tantas medidas disciplinarias posibles ante la revuelta o cualquier problema que pudiera causar un prisionero, una de los posibles castigos era quitar el derecho a recibir y enviar correspondencia, privarlos de ello, durante un cierto tiempo. Entonces, bueno, eso se registraba aquí. Digamos, esa provisión o quita ese permiso de correspondencia se registra aquí desde hasta, para que, bueno, si algún prisionero había hecho algo o roto las reglas de alguna manera o lo que fuera, este era un posible castigo, ¿no? Y se registraba también aquí en las tarjetas. Digamos, por esto no es muy conocido y por supuesto esto no es algo que circulara, pero claramente tiene relación con la historia postal del campo, ¿no? Así que por eso lo muestro. Y como ya vimos, bueno, por supuesto, la censura existió, ¿no? Desde el día 1 en el campo. Yo he visto algunas correspondencias de esa 1933 que no tienen alguna marca aplicada, pero de seguro las han revisado de todas formas. Y bueno, estas son las primeras marcas que vemos temprano en estas épocas posguerra. Tenemos esta marca lineal de la izquierda, que dice concentración el Lager Dachau, que Proof, y la firma del censor. Y la derecha, que ya habíamos visto, dice Post-Censorstelle, KLD, Concentration Lager Dachau. Digamos, esto es oficina de censura postal, significa. Bueno, está allí aplicada. Luego de la guerra hay otras marcas, pero la vamos a ver luego, ¿no? Y también aquí, bueno, cabe aclarar por si acaso que los sensores también, en los casos, porque recién vimos tarjetas, ¿no? Donde está toda la vista, pero también podían enviar cartas. Entonces, para las cartas existían estos formularios reimpresos que proveía el campo a los prisioneros para que escriban sus cartas. Inicialmente era simplemente un papel en blanco, como el que se ve a la derecha, con, como siempre, el reglamento del campo válido en ese momento y una hoja en blanco, pero también la censura, digamos, siempre aplica su marca en el contenido, no en las hojas. Y luego ven que ya, bueno, emitieron unas hojas ya un poco más elaboradas con las líneas, que después esta mención de las líneas incluso se hace referencia aquí, esto, 15 Silent, que era el máximo de líneas que tenían por hoja.
y estaban obligados a escribirlas sí o sí en alemán, era el único idioma aceptado. Si no sabían alemán tenían que pedirle ayuda a alguien para que si los escribiera por ellos o les dijera cómo, pero digamos, el alemán era el único idioma aceptado para la escritura de la correspondencia. Y ven que aquí también se aplicaron las marcas de censura también en las hojas. Luego esto iba dentro de un sobre, pero siempre los censores también aplican su marca en el contenido. Bueno, y este es el sobre donde va esta hoja de la derecha. También un uso temprano, ¿no? Un envío temprano del campo en el 33. Fíjense, 30 de julio 33. Y acá también, bueno, durante este periodo preguerra, digamos, se da otro triste evento célebre, que fue, bueno, la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, bueno, que fue una violenta, ¿no? Revuelta que tuvo lugar entre el 9 y el 10 de noviembre del 38, donde las SA, las SS, miembros de la Juventud Hitleriana y otros grupos, bueno, atacaron y destrozaron infinidad de negocios, hogares, escuelas, sinagogas, bueno, todo lo que encontraron a su paso perteneciente a judíos, y las autoridades alemanas, bueno, brillaron por su ausencia, no hicieron absolutamente nada para impedirlo, y bueno, el resultado fue desastroso. Y bueno, los motivos fue un supuesto asesinato del diplomático alemán en París, ¿no? Por parte de un polaco judío allí. Bueno, el asesinato tuvo lugar, ¿no? Pero bueno, la duda era si realmente fue este polaco judío. Pero bueno, como sea, esa fue la excusa para disparar este evento y bueno, con las tristes consecuencias que tuvo. Y es también luego de este evento que cerca de 30.000 judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración, entre ellos Dachau, por supuesto. Y aquí tenemos esta tarjeta, que está enviada 9 días después de la Kristallnacht por Jacob Walbot, que se identifica a sí mismo como Schutzhaftjude, o sea, judío bajo previsión preventiva. Está escrito aquí en vertical, dirigido hacia algún pariente, un hermano o alguien en Speyer, y luego redirigida a Mannheim. Y bueno, fue a partir de este evento que realmente se empezó a incrementar drásticamente el número de judíos deportados a los campos. Antes ya había algunos con las leyes raciales y todo, pero fue a partir de este evento que ya el número se empezó a incrementar dramáticamente. Y si se fijan, nuevamente otro formulario distinto. Así que hay mucho para entretenerse con eso en lo que es la correspondencia de los campos. Y aquí tenemos otra correspondencia relacionada a la Kristallnacht, en este caso entrante, ¿no? Dirigida, acá dice Schutzhaftjuden, J. Appel, la fecha de nacimiento, Dachau, bloque 12, el cuarto 2, que también está enviada el 23 de noviembre del 38, también pocos días después, y bueno, nuevamente se identifica, ¿no? Como judío bajo prisión preventiva. También, en general, toda la correspondencia preguerra es bastante rara y difícil de encontrar, y cuanto más nos acercamos hacia el 33, más difícil aún. Pero aún esta del 38 también es difícil de encontrar. Y ahora, bueno, como todos sabemos, en el 1 de septiembre del 39, Alemania, ¿no?, invadió Polonia y así dio comienzo la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, tan pronto como invadieron Polonia, los alemanes, bueno, separaron, dividieron Polonia en diferentes partes, el gobierno general, otras regiones que se anexaron a Alemania, bueno, y otras que quedaron como controles militares. Y bueno, inmediatamente también empezaron las deportaciones de polacos, ¿no?, hacia campos de concentración, y como siempre, bueno, entre ellos Dachau también. Y acá tenemos algunos ejemplos. El de la izquierda, es también una carta enviada por un internado, hacia Viena, otro formulario distinto con el reglamento, y esta marca de censura típica que se ve en este periodo, en recuadro, que dice Post-Zensurstelle, KL Dachau, Konzentrationslager Dachau, geprüft.
Y la de la derecha, curioso si se fijan, es el mismo formulario, no hay mucha variedad, pero, bueno, no es exactamente el mismo formulario, hay pequeños detalles, pero lo llamativo acá es, bueno, que está cancelado, franqueada, perdón, con un sello del gobierno general. Y bueno, te dirán por qué Dachau no estaba en el gobierno general. Pero sin embargo, bueno, se permitían, sus sellos, digamos, eran válidos. Si bien no era lo normal, se encuentran varias cartas franqueadas con sello del gobierno general. Y si se fijan, tiene puesto un sello de 24 Groschen en vez de Pfennig, porque bueno, la cotización o la diferencia en ese momento era un Pfennig igual a 2 Groschen. Por eso estos 24 Groschen equivalían a estos 12 Pfennig, que era el franqueo por una carta hasta 20 gramos no doméstico en Alemania. Y aquí pueden ver ya otros formularios que se crearon donde ya, digamos, el formulario incluía en teoría todo lo necesario, es decir, el dorso tenía las líneas para que se escribiera la carta, y del otro lado tenía, bueno, el siempre presente reglamento del campo, una parte para el remitente, la marca, las fechas para la censura o control, y bueno, digamos, ya todo planeado. Pero bueno, aún así en este caso, en vez de franquearla aquí donde se debía usar esto, doblaron el papel y lo metieron dentro de un sobre dirigido a Praga, sería otra vez la tarifa de 12 Pfennig, porque si bien iba a Praga, se usaba que era el protectorado de Moravia, con esas zonas ocupadas, y estos protectorados tenían también habilitadas las tarifas domésticas alemanas. Entonces, bueno, tenemos esta carta, donde nuevamente ven que aplicaron la censura en el contenido y en el sobre. Aquí tenemos otros ejemplos usados durante la guerra, con dos formularios diferentes, nuevos para variar. El de la izquierda, si se fijan, incluso tacharon todo el reglamento, porque ya para esta época había cambiado. Seguramente han usado un sobre viejo que había disponible, pero estas reglas ya no eran las vigentes y por eso las tacharon. Esta está enviada en el 40, en julio del 40, dirigida a Posen, que antes, bueno, era también Polonia, luego pasó a ser Alemania, y la siempre presente marca de censura en recuadro allí delante. Y esta otra, otro formulario de tarjeta diferente, otro más, como le digo ahí, no recuerdo el número exacto, pero hay, no sé, como 20 formularios diferentes entre sobres, tarjetas y todo, o las hojas preimpresas para escribir el contenido. Y bueno, también la tarjeta enviada desde Dachau hacia Litzmannstadt, que era donde también se abrió un gueto en Polonia, y esto quedó en Bartegau, que bueno, fue un nuevo distrito, toda una región que antiguamente pertenecía a Polonia, y que se renombró como Bartegau y pasó a ser absorbida por Alemania. Y por supuesto, no todo se trata del envío no saliente de los campos, del envío de los prisioneros, también había correo entrante, porque, por ejemplo, si bien varió a lo largo del tiempo, también se permitía que los prisioneros recibieran paquetes. Hubo algunos campos que no lo permitieron, otros que sí, en periodos que no, periodos que sí. Pero, por ejemplo, ¿qué podemos encontrar? Un paquete enviado desde el gobierno general y uno desde Alemania, dirigidos a un internado en Dachau, que dice, bueno, como siempre, tenían que proveer la fecha de nacimiento, el número de bloque y todo, y el nombre, por supuesto, para identificar al prisionero, en Dachau 3K, concentración lager. Y el de la derecha, similar, pero dentro de Alemania, Kreinburg, a Dachau, con los mismos datos siempre, la fecha de nacimiento, el número de bloque, etc. Y que esta fue retornada lamentablemente porque, bueno, había fallecido el prisionero, así que fue retornado el paquete, no fue exitoso.
Y como siempre, bueno, la Cruz Roja ha estado presente, ¿no?, en todos los conflictos internacionales importantes, y la Segunda Guerra no fue menos. Hay muchísima correspondencia de la Cruz Roja, bueno, en todas las guerras. Y también ellos, bueno, ayudaron, ¿no?, con envíos de paquetes, con alimentos, con ropa, para bueno, los prisioneros de diferentes nacionalidades internados en Dachau y en muchos otros campos. Y aquí tenemos un paquete de la Cruz Roja Suiza, dirigida a un internado polaco en el campo de Dachau, con, bueno, algunas etiquetas ¿no?, de tránsito en Basilea y de la aduana suiza. Y bueno, y por general también en los envíos de la Cruz Roja se permitían, por ejemplo, envíos más pesados, porque podían enviar, a veces hacían envíos, por ejemplo, de ropa de abrigo, de invierno, mientras que, por ejemplo, otros envíos de civiles, de las familias, inicialmente estaban más limitados, pero podían hacer al principio solo hasta 5 kilos, después hasta 10, pero bueno, los envíos de la Cruz Roja se permitía un poco más. Y recuerdan que habíamos hablado al principio de que, bueno, había un cupo, ¿no?, de envíos entrantes y salientes que podían recibir los prisioneros de los campos, dependiendo, ¿no?, el momento en la historia del campo, a veces más, a veces menos. Y entonces, bueno, eso puede dar lugar a que alguna correspondencia fuera rechazada por ya haberse cumplido dicho cupo. Y aquí tenemos, bueno, dos envíos que en esta ocasión están dirigidos hacia internados en los campos, por familiares o amigos o quien fuera. Y bueno, acá pueden ver que le agregaron estas marcas de Annahme Verweigert, digamos, como la aceptación rechazada, ¿no?, del envío, ambos con la misma marca, y fueron retornadas a su remitente. Tal vez, seguramente puede haber sido por lo que mencionaba del cupo de máximo, pero tal vez el remitente no sabía o no prestó atención al reglamento del campo o algo, y bueno, pero los alemanes, ¿no?, eran estrictos con el control de esto, entonces, bueno, si ya habían llegado al cupo, se devolvía y no había muchas vueltas. También por haber sido por algún contenido, pero lo más probable es que hayan sido por el cupo. Giros postales, esto también es bastante raro, porque no todos los campos lo permitieron, y cuando lo permitieron, por ejemplo, permitían por montos pequeños. Obviamente nadie iba a enviar 10.000 marcos a un internado, ¿no?, pero montos pequeños para que pudieran permitirse ciertas cosas sí, aunque también fue esporádico, algunos periodos sí, otros no. Y bueno, aquí podemos encontrar uno que está enviado desde el gobierno general en octubre del 40, con el uso de estos sellos polacos con sobrecarga alemana luego de la ocupación, que estaba dirigido inicialmente al campo de concentración de Oranienburg, cerca de Berlín, pero que fue redirigido a Dachau posteriormente. Se ve que habían trasladado al prisionero o algo y lo redirigieron a Dachau. Y al dorso, bueno, vemos que tenía primero la recepción en Oranienburg y posteriormente en Dachau, con la marca, ¿no?, de la administración del campo de Dachau. Y hasta ahora, bueno, vimos pura correspondencia dirigida hacia o por los internados, por los prisioneros. Pero bueno, eso no es lo único en la historia postal de los campos. También había toda una parte administrativa de los campos, gente trabajando allí que también enviaba correspondencia, mantenía documentación, y por supuesto también había mucha presencia de las SS, que eran las encargadas del control, ¿no?, de la seguridad de todos los campos de concentración. Bueno, ellas, las SS, también tenían su correspondencia. Digamos, y esto también es parte de la historia postal, ¿no?, de los campos de concentración. Y aquí a la izquierda podemos ver un giro postal internacional por una administración del SS en Dachau, enviada hacia Holanda,
¿no? Por 277 marcos y monedas. Y bueno, este es un envío, ¿no?, de las SS allí. Y la de la derecha también es un cheque postal. Fíjense que está incluso preimpreso, dice SS, Standard Verwaltung in Dachau. También un cheque postal emitido por las SS, allí apostadas en Dachau. También, digamos, hubo un campo de entrenamiento, ¿no?, de las SS en Dachau, para, bueno, preparar a futuros guardas y otras cosas. Digamos, como este fue el primer campo, también se usó de modelo y preparación para muchos de los que siguieron a continuación, ¿no? Y había todo un campo de prácticas y entrenamiento allí en Dachau, ¿no?, destinado para estas tropas de las SS. Y aquí podemos ver un envío que justamente en la foto muestra el campo de entrenamiento, dice SS Übungslager Dachau, esto está escrito en Sütterling, aunque eso no parezca una SS, son dos S mayúsculas en Sütterling. Hay que acostumbrarse a esa tipografía cuando uno lidia con la historia postal alemana. Y al dorso vemos, bueno, es una tarjeta enviada a Dachau, y el remitente también es un miembro de las SS y firma desde Dachau Übungslager, o sea, un miembro de las SS que estaba allí apostado en ese campo. Y lógicamente, como sucedía con todas las tropas alemanas, las SS también no, eran beneficiadas, ¿no?, por el uso, ¿no?, del Felpos, del correo de campaña con franquicia. Y como siempre, bueno, este es un Felpost, este es un envío oficial, pero siempre se requería en ambos casos que se ponga alguna marca identificatoria, ¿no?, que convalide que la franquicia es lo correcto, porque si no podía ir yo, decir, escribir Felpost y me ahorraba de pagar, ¿no? Y no era la idea. Lo mismo con el correo oficial. Entonces, por eso, bueno, vemos que ambas, esta de la izquierda, tiene esta marca oficial, que dice Freie durch Ablossung Reif, y dice SS Standard Verwaltung del Stempel Dachau, digamos, la administración de las SS en Dachau. Y aquí, bueno, envió Felpos, SS Totenkopf Estandarte, bueno, apostada en Dachau, ¿no?, y enviada desde Dachau. Entonces, bueno, también encontramos correspondencia como esta, ¿no?, militar y oficial, enviada por las administraciones del campo o las tropas allí apostadas. Y también podemos encontrar algún material, alguna correspondencia administrativa, enviada también oficialmente por el campo. Y aquí tenemos un caso interesante, que está enviada por la comandatura del campo de concentración en Dachau. Fíjense, bueno, tiene el membrete, comandatur de concentración Lager, Dachau, dirigida a una tal Silvia Mandel en Viena. Pero lo interesante es el dorso, donde declaran que el padre de esta mujer, que está allí desde septiembre del 38 en el campo de Dachau, dice que se encuentra saludable. Entonces, bueno, tal vez hayan indagado o pedido información al respecto o algo, y oficialmente enviaron este impreso con la firma del comandante del campo informando que dicha persona se encontraba saludable. Tenemos también bastante rara esta correspondencia. He visto alguna vez alguno incluso informando el fallecimiento de algún internado. Lamentablemente no encontré donde tenía esa imagen ahora para incluirla, pero lo he visto. Y aquí, bueno, comenzamos ahora lo que es la parte final, ¿no? Porque ya vimos cómo se creó el campo y cómo comenzó con la etapa de prisioneros políticos, luego se dio la Kristallnacht, empezaron a arribar cada vez más judíos. Con el estallido de la guerra, bueno, empezó a incrementarse, ¿no?, el número de deportados, y vimos mucha correspondencia entrante y saliente de los campos, y también enviadas por la administración y las SS, la Cruz Roja y otros. Pero bueno, ¿qué pasó? La guerra llegó a su fin, por supuesto. Alemania se rindió el 8 de mayo, ¿no?, del 45, como todos saben. Y bueno, y ahí empieza otra etapa,
¿no? Dachau fue liberado un poco antes, ¿no? de la liberación, de la rendición alemana, el 21 de abril del 45, ¿no? Con la entrada de varias tropas norteamericanas. Y bueno, a partir de ese momento fue que empezó también a surgir a la luz, a revelarse todos los horrores, ¿no? cometidos por los nazis en los campos, ¿no? Todos los crímenes. Y por supuesto también rápidamente surgió el tema de, bueno, ¿qué hacer con esa gente, con esos prisioneros que estaban, por supuesto, en pésimas condiciones? Centenares siguieron muriendo en las semanas posteriores a la liberación, por más esfuerzos que hicieron, bueno, las tropas aliadas por ayudarlos y desinfectarlos y curarlos. Centenares siguieron muriendo en las semanas posteriores. Y bueno, empezó otro tema de decir, bueno, ¿qué hacer con toda esta gente? De repente se encontraron en las manos con centenares de miles de personas que no tienen hogar, no tenían dónde volver, no se sabía qué hacer. Y ahí, bueno, empiezan otro problema. Entonces, hacia fines del 45, se empieza a tomar las primeras medidas. Primero, bueno, se reabre parte del campo para internar a sospechosos de crímenes de guerra, que ahora vamos a ver. Y otros subcampos se abren con otros fines. Así vamos a ver. Y como mencionaba recién, también un caso interesante, que si bien esto no es postal, sí documenta lo sucedido en el momento, que como se imaginarán, ¿no? Dada la magnitud, ¿no? La envergadura de los crímenes y de las cosas que hallaron en los campos al liberarlos, prontamente los aliados, ¿no? Emitieron algunas invitaciones formales a centenares de civiles alemanes y representantes de muchos países y periodistas para que fueran al campo, que asistieran a él a visitar y dar testimonio de los terribles hechos que allí habían acontecido, porque llegó un punto que era tan increíble las cosas que han encontrado que necesitaban que más gente lo vieran, porque hay documentos de esa época que decían que nadie iba a creer cuando contaran lo que encontraron. Entonces por eso empezaron estas medidas de invitar a gente, sobre todo a civiles alemanes, que también habían estado mucho tiempo, muchos cegados o no quisieron ver o como fuera, pero no, por ahí no hayan visto, ¿no? Realmente, tal vez pueden sospechar o lo que fuera, pero no hayan visto realmente los crímenes y por eso se llevó muchísima gente a que lo atestiguara. Bueno, estos son comprobantes de esto. Y el de la izquierda, bueno, también invitación como testigo para las cortes, ¿no? Cuando empezaron los juicios en Dachau. Y si bien, bueno, no es la carta en mejor estado, pero documenta algo importante, que, como mencionaba al principio, luego de la ocupación aliada, ¿no? Muchas tropas norteamericanas quedaron allí apostadas porque, digamos, no podían liberarlo e irse y continuar combatiendo. Algo había que hacer con la gente allí, con los prisioneros, con los guardias, había que detenerlos, encontrarlos, muchos estaban allí, algunos habían escapado, se habían ocultado, había que interrogarlos, empezar a indagar algunas cosas. Entonces, algunas tropas norteamericanas se establecieron allí. Y como saben, los norteamericanos usaban lo que se llaman APO, que significa Army Post Office, que es, digamos, el equivalente norteamericano a los números Feldpost alemanes o a los FPO británicos, que eran Field Post Office, mismo concepto, digamos, eran estos números que se van rotando de tiempo en tiempo entre las unidades y en distintas locaciones para, bueno, ocultar de alguna manera, ¿no? la ubicación de las tropas. Y tal es así que, bueno, se estableció este Army Post Office 407 en Dachau, con las tropas que quedaron allí para llevar a cabo estas tareas, ¿no? Y aquí tenemos un envío por alguien apostado allí, ¿no? Del ejército, en el envío 407, dirigida hacia Inglaterra, digamos, como evidencia, ¿no? De la presencia de tropas allí. También, como mencionaba antes, hacia octubre del 45,
se empezaron a internar también en Dachau a sospechosos de crímenes de guerra, porque recuerdan, bueno, en mi charla de desnazificación yo mencioné que, por supuesto, uno de los problemas que toparon, con los que se toparon los aliados de inmediato fue que había decenas o centenares de miles de potenciales sospechosos entre toda la población alemana, es decir, en quién confiar. Entonces se abrieron muchísimos campos de internación para alojar allí a miles y miles de personas mientras se los investigaba. Ahora, hubo campos especiales para criminales de guerra, para gente que no requería ser investigada y que está sujeta a detención inmediata, como ser, por ejemplo, miembros de las SA, de las SS, altos mandos políticos, algunos empresarios, digamos. Esas personas están sujetas a detención inmediata e iban dirigidas a estos campos para criminales de guerra. Luego se los investigaba de todas formas, se juntaba evidencia, todo, pero estas personas eran recluidas de forma inmediata y en estos campos especiales para criminales de guerra. Y aquí podemos ver dos ejemplos. El de la izquierda, ¿no?, de mi colección de IG Farben, que está dirigida a Hermann Schmitz, que había sido el CEO de la compañía de IG Farben hasta el 45, y que, bueno, fue detenido también inmediatamente, y había sido internado primero en el campo de internación de Ludwigsburg, y luego fue movido a Dachau. Y bueno, y aquí tenemos una carta dirigida a él, hacia esta persona, Hermann Schmitz, en Dachau. Y lo interesante es que aquí, bueno, no se ve también, pero tiene la marca de que dice War Crimes Censor, es decir, una censura específica para criminales de guerra. Y bueno, luego justo esta persona ya lo habían trasladado a Nuremberg para prepararlo para el juicio, así que no se encontraba allí y lo redirigieron a Nuremberg. Y esta a la derecha, digamos, la de la izquierda está dirigida hacia el campo y la de la derecha está enviada desde el campo de Dachau. Está enviada por Ernst Thulke, que había sido un ex guardia del campo de concentración de Stutthof, y que, bueno, también miembro de la SS, y que por todo esto también fue detenido inmediatamente en Dachau. Y bueno, nuevamente se aplicó la marca de censura para criminales de guerra. Y fíjense, bueno, aquí tuvo, hasta no sé, podremos ir el caradurismo, esta persona de tacharnos al prisionero de guerra y identificarse como internado civil, aunque era un miembro de la SS, no era nada civil. Y acá ven el 18, lo enviaron a pagar por el destinatario, en cuyo caso lo que se hacía era, se aplicaba un 50% extra a la tarifa normal. En este momento la tarifa era todavía la tarifa por una tarjeta doméstica era de 12 Pfennig, más el 50% dan los 18 estos. Pero bueno, un envío entrante y saliente del campo de Dachau para criminales de guerra. Y también, como consecuencia, ¿no?, de las medidas tomadas por la desnazificación, allí se tipificaron, ¿no?, también los posibles castigos, de que podían ir desde la muerte, para los peores casos, la internación en prisión por años, había, para casos menores había multas, había gente exenta que se dio libre, y para gente, digamos, en el medio, digamos, que no cometió crímenes terribles, pero tampoco fue tan inocente, existía, por ejemplo, la condena a estar un periodo de tiempo en campos de trabajo, digamos, para que, bueno, de alguna manera pagaran su culpa. Entonces, en Dachau también se abrió un subcampo para internar a aquellos condenados, ¿no?, a trabajos forzados. Los trabajos forzados a los que se los hacía, digamos, trabajar era, por ejemplo, el remover escombros y limpiar, digamos, la ciudad, eso, porque imagínense que, bueno, luego de la guerra, todas las ciudades alemanas quedaron devastadas por los bombardeos, ¿no?, de las tropas. Entonces algo en los que se usó mucho a estos comandos de trabajadores forzados era para limpiar justamente esas cuestiones, ¿no?, remover escombros y restos, ¿no?, de edificios destruidos y esa situación. Y aquí tenemos un envío por un internado en uno de esos campos, y le aplicaron la marca de censura que dice Internierung und Arbeitslager Dachau,
o sea, campo de internamiento y de trabajo de Dachau, que por supuesto también se censuraba, ¿no?, toda la correspondencia entrante y saliente. Entonces, bueno, esto es una evidencia también postal de una persona que fue internada allí para realizar trabajos forzados, pagando, digamos, su culpabilidad, ¿no?, luego de que se lo encontró culpable. Y la parte final del Dachau tiene lugar también, tuvo lugar hacia noviembre del 45, hacia fines de ese año, donde la Cruz Roja decidió establecer allí también un campo para alojar a personas desplazadas y sin hogar. Recuerden, como mencionaba antes, que al liberar Dachau y otros campos, de repente los aliados se encontraban en las manos con miles y miles de personas que no tenían dónde volver, no tenían hogar, no tenían los medios, no tenían dinero, no sabían dónde estaban sus parientes, bueno, ni salud, no tenían nada. Entonces, bueno, ¿qué hacer con estas personas? Porque no eran 20, eran miles y miles y miles, entonces era un problema gigantesco. Y es por eso que se abrieron estos campos administrados por la Cruz Roja para, bueno, alojar allí temporalmente a las personas mientras veían cómo resolver esta situación y qué hacer con ellos. Y mientras tanto, durante la existencia de estos campos, la Cruz Roja emitió estos sellos con el fin, bueno, simplemente de recaudar fondos, ¿no?, para ayudar a estas personas. Los sellos dicen Dachau Alag. Alag era uno de los subcampos de Dachau. Allí se establecieron. Bueno, estos sellos se metieron en estas hojas de 50 sellos. También se emitieron varias hojitas conmemorativas, siempre con el mismo fin, ¿no?, de recaudar. Existen 6 de ellas, existen, bueno, dentadas y sin dentar todas. Bueno, esto también es más que nada un objetivo filatélico, pero con el fin ¿no?, de recaudar. He visto algunas circuladas de estas, pero sin duda también seguramente son todas de origen filatélico, algunas armadas, porque en sí estos sellos no tenían valor franqueativo, valor postal. No se puede usar para pagar correspondencia. Eran donaciones, se pueden pegar en los sellos si se querían, si alguien las había comprado, pero no tenían valor franqueativo. Así que bueno, muchas de estas cartas por ahí son dudosas, ¿no? O fueron tal vez metasillas de favor y armadas, ¿no? Pero bueno, algunas se pueden encontrar. Y finalmente también para ir cerrando, y como parte final, existe también una serie de marcas, ¿no?, conmemorativas respecto, ¿no?, de la liberación de Dachau, donde bueno, también aquí predominan, ¿no?, las cartas armadas filatélicamente, ¿no? Pero bueno, no dejan de documentar este evento también, ¿no? O el cierre final, ¿no?, de la historia de este campo, ¿no?, tan triste que bueno, así que aquí están estas marcas que conmemoran, ¿no?, la liberación de los campos. Y bueno, no los entretengo más, esta era un poco la idea. Hay más para contar, yo no quise extenderme demasiado, pero bueno, como les dije antes, por ejemplo, hay más formularios, hay alguna otra marca de censura, hay otros envíos administrativos o de las SS, pero bueno, no quise llenar demasiado el tema. Pero bueno, es simplemente darles una introducción a lo que implica, ¿no?, la correspondencia a un campo de concentración, que no solamente son los envíos de los prisioneros, sino que hay mucho más. Y en particular, bueno, queríamos contar de este campo que, a diferencia de otros, también tuvo vida luego de la guerra, también interesante, y de la cual hay documentación, así que bueno, por eso me pareció interesante compartirlo. Y bueno, no me queda más que agradecerles su tiempo, su paciencia, nuevamente perdón por hacerlos esperar, y bueno, quedo ahora a disposición de ustedes para responder cualquier pregunta en lo que esté en mi alcance. Gracias a todos. Gracias, Fernando.
Muy linda, Fer. Gracias, Fernando. Gracias. Muy bien, Fer. Gracias. Y claro, por Comentarios, ejemplo, preguntas. si bien, digamos, muchos campos tienen cosas en común, digamos, con este, digamos, uno puede tracear algunos temas de los formularios, de las regulaciones, eso que lo puede replicar en otros campos, pero a su vez cada campo también tiene su historia particular. La historia de Auschwitz no es la misma, ni igual que Dachau, y otros campos también tienen sus particulares, así que, digamos, cada uno amerita su estudio. Gracias. Muy Mauricio. bueno, Fernando, muchas gracias. Muy bueno. Fernando, felicidades por la charla, muy interesante. Gracias. Viendo, bueno, una de las primeras láminas diapositivas que nos mostraste, donde estaban todas las regulaciones y que se prohibía enviar dinero a los internos, me hace pensar, o sea, ¿de dónde tenían los internos dinero para pagar el porte? ¿O cómo hacían? ¿O se le cobraba al destinatario? ¿O cómo? Por lo que si no tenían dinero, ¿cómo pagaban el servicio postal? No, tenían una mínima asignación, paupérrima, digamos, pero mínima con lo que podían manejar y con lo que compraban algunas cosas en la cantina y interna y esas cosas, pero bueno, era súper mínima, escueta, pobrísima, pero bueno, contaban con algo. Ah, ya, entiendo. Gracias. No por más. Alexander. Hola Fernando, felicitaciones por la charla. Gracias. Realmente nos das historias sobre ese periodo tan triste de la humanidad. Tengo algunas preguntas. Una es si Dachau era solo para hombres, porque no mencionas ningún destinatario o prisionera en ese campo. Y luego, ¿qué pasaba con la correspondencia que llegaba en otros idiomas? Porque decías en algún momento que la regulación era que todo era en alemán, ser escrito en alemán. Pero había prisioneros de varias regiones, no necesariamente de Austria o de la región alemana checa o Alemania misma. Venían prisioneros de otras regiones fuera de esa zona. ¿Qué hacían con esa correspondencia? Y la tercera pregunta, que viene muy relacionada, es cuando se retornaba un paquete o una correspondencia, se cobraba al remitente el envío de la misma porque era rechazado ya sea por cupo o por peso. Cuando se devolvía al remitente, si era cobrado. Y por último, digamos, me abuso en las preguntas. Intentaré acordarme de todas, pero bueno. Tienes buena memoria. Por último, digamos, ¿qué sentido tenía, si es que había algo de humanidad, yo pongo entre comillas, de parte de los nazis, de retornar o dar un aviso a los familiares indicando que esa persona había muerto? Sabiendo lo crueles que eran ellos en ese momento, ¿qué sentido tenía decirle al familiar? Ellos no, prácticamente, y perdónenme lo que voy a decir, no les importaba la vida de ellos. Gracias. No, perfecto. Bueno, vamos a arrancar por la más fácil. La primera, preguntaste sobre las mujeres. Por supuesto, sí, había mujeres internadas. Ha sido casualidad que justo no tenía alguna de las piezas que mostré, nada intencional, pero sí había mujeres, por supuesto. La verdad, ni siquiera me di cuenta en las piezas que elegí, pero no fue intencional, pero había mujeres, por supuesto. Luego habías preguntado, por ejemplo, de los paquetes que pasaban, si los retornaban y eso. Y bueno, no, en ese caso no se devolvían porque el correo había hecho su trabajo, digamos, fue y la llevó hasta el destino, le intentó entregar y todo, digamos, cumplió con sus servicios. Y después la persona no estaba, o bueno, en este caso que había fallecido, lo que sea, digamos, excedía el correo, pero el correo cumplió con su servicio, tomó el envío, lo llevó hasta el destinatario y resolvió, incluso lo llevó de regreso. Entonces, ahí no devolvían nada, digamos, porque el correo hizo lo que correspondía. ¿Qué más? Luego, bueno, con Llegaba en otros idiomas. Ah, sí, lo de los otros idiomas. Bueno, no, eso estaba estrictamente prohibido.
yo acá no tengo con Dachau, pero sí tengo piezas de otros campos y de algunos guetos, donde se aplicaban, por ejemplo, que están escritas una correspondencia en Yiddish, y no se envió la correspondencia, digamos, no salió, y le aplicaron un gomígrafo que dice, bueno, no recuerdo exacto, pero dice en Yiddish, en hebreo, y no sé qué, están prohibidos. Entonces no se envió la correspondencia. Estaban forzados a escribir sí o sí en alemán. Si no sabían, tenían que conseguir a alguien que se los escribiera o pedir ayuda, como fuera, pero el alemán era el único idioma permitido. No se tomaba correspondencia en otros idiomas. Y eso era rajatabla, digamos, no se enviaba, punto, fin de la historia. Y había marcas de esto. No tengo de Dachau, pero sí de otros campos. Luego por ahí comparto una en el chat para que la vean. Pero pasaba eso. Y lo último que habías dicho, bueno, por ahí qué sentido tenía de enviar esa correspondencia, de decir, bueno, si está saludable o había fallecido o lo que sea. Yo creo que en esos casos ha sido más que nada, tal vez alguien ha indagado, tal vez los familiares han indagado o han pedido información o algo, entonces por cumplimentar han enviado eso, no creo que la enviaran por default, porque sí. Entonces, no sé, tengo que indagar más con esto, no lo conozco en detalle, pero me da la sensación de que es así. Tal vez alguien, algún familiar o que sea, empezó a indagar o quería tener novedades o algo, entonces, bueno, de alguna manera tenían que informar algo ellos. Entonces, bueno, formalmente se hacía ese envío y punto. No porque les importara, sino por cumplimentar y no quedar mal tal vez ante, no sé, la Cruz Roja u otros entes supervisores que podían criticar si no respondían. Yo creo que Tal viene vez, por allí la mano. ok. Tal vez si me permites, Fernando, en el centro, y yo sé que aquí hay, en este grupo hay varios de la comunidad judía, si en el centro cimental hay documentación de esos, correspondencia de los campos de concentración hacia los familiares, y que hayan hecho, ¿cómo se llama?, las estadísticas y identificar los nombres de las personas que fallecieron. Bueno, no sé decirte respecto de esta comunicación enviada de los campos hacia los familiares, pero sí tienen muchísima información, tienen los nombres de los fallecidos, de los internados, los que están allí. Yo, de hecho, algunas veces investigando para mi exposición he encontrado algunas cartas que tengo, encontré cuándo habían sido internados en tal campo, cuándo fallecieron, todo, porque precisamente existen estas bases de datos, ¿no?, de víctimas. Entonces hay mucha información de esta. No te sé decir puntualmente de esta correspondencia que sería desde los campos hacia los familiares. De eso desconozco, no lo he buscado puntualmente, así que no te quiero mentir. Pero no, bueno, no me extrañaría que algo haya. Pero lo que se refiere a información de quiénes estuvieron internados allí, cuándo murieron, cuándo ingresaron al campo, esas cosas, sí. Eso hay mucha información en esas bases de datos. Gracias. No por nada. Rafael. Respecto a lo que Alexander preguntó, si no me equivoco, la mayoría de las cartas que te enseñaste de correspondencia eran de los años 30 respecto a cuando estaban notificando. Después de eso, ellos no notificaban nada, no le daban pito. Es decir, era principio cuando empezaron poco a poco, pues estaban notificando. Después ellos no era una prioridad para ellos que era bien o no, ya habían declarado bien. Claro. Bueno, sí, de hecho esa notificación que mostré era del 38 también, digamos, antes de la guerra. No he visto posteriores, es verdad. Lo que sí he visto posteriores durante la guerra, pero no de Dachau, de otro campo, de Buchenwald, era un paquete enviado desde el crematorio de Buchenwald hacia un cementerio judío, no me acuerdo qué otra ciudad en Alemania. Ya eso solo ya habla bastante, sí, es un paquete enviado del crematorio al cementerio, pero bueno, habrán enviado las cenizas de alguien o la ropa que quedó, no tengo idea, no sé, porque no detalla el contenido, ¿no? Pero si es del crematorio a un cementerio, lo único que se me ocurre son las cenizas. Ahora, claro, es una caja. Ignoro si además de eso, por ejemplo, han enviado alguna notificación como estas hacia la familia, diciendo, bueno, estamos enviando estos restos a tal cementerio. No lo sé. Yo vi el paquete ese,
tengo esa imagen, pero es de Buchenwald, no de Dachau. Pero no sé si ha habido alguna otra comunicación en paralelo a esa, informando a parientes o algo, eso no lo he visto. Los alemanes eran bien tomando récords. En Auschwitz, yo he estado 2 o 3 veces en Auschwitz y el canal, y tú ves los ledgers que ellos tienen donde apuntaban todo, pero le quitaban todas las posesiones. En el momento a lo último, cuando entraban, la gente no duraban ahí Sí, sí. 24 horas, de bien poquito tiempo. Los mandaban al crematorio inmediatamente, pero interesante que enseñaste en el primer slide que enseñaste lo que decía que el trabajo te daba libre. Claro. Eso Bueno, lo ponen casi en todos los campos que yo he todos. estado, ponían eso al principio. Una cosa que Sí, sí, totalmente aterrorizante, porque es irónica y cruel. la mentira más grande. Sí, sí. Sí, sí, tras que ya ir allí ya era una condena terrible, que encima se burlaran en la cara de esa manera al llegarse. Pero bueno, ya a esta altura no sorprende, ¿no? Las crueldades nazis, tristemente, han excedido cualquier límite posible. Gracias. Interesante No, charla. David, Fer, muy buena tu charla. Tengo una pregunta. Dachau era campo de concentración, no era de exterminio, ¿verdad? No había cámaras de gas ahí. Dachau sí era de concentración. Digamos, no había, no era de exterminio como otro, pero bueno, de todas maneras morían miles por las condiciones y maltrato, ¿no? Pero no era, digamos, algo totalmente enfocado como, bueno, Birkenau en Auschwitz y otros que, bueno, era totalmente enfocado a deshacerse de cuanta gente se pudiera, digamos. Digamos, pero- en estos campos, más que nada de reclusión, y de todas maneras murieron miles de personas por las condiciones y maltrato, digamos, pero no por una máquina sistematizada, ¿no? Para aniquilarlos. Es que creo que los nazis no se atrevieron a poner un campo de exterminio en Alemania. Ni ellos mismos tuvieron el descaro en su territorio de hacerlo. Mira, Bueno, técnicamente era Alemania en esa época, Auschwitz. Toda esa parte era Silesia, que antes era Polonia, pero en ese momento ya era Alemania, así que eso era territorio alemán. sí, bueno, mi abuelita paterna, ella y 2 hermanos llegaron a México antes de la Guerra Mundial, pero el resto de la familia se quedó en Polonia y mataron a todos, menos a una tía. Y mi papá, sus primeros recuerdos de niño, así de cuando tenía 3, 4 años, es que llegaba una carta de Europa, de Polonia, y como había censura y todo, llegaba en yiddish, y lo único que decía es, la tía, no sé, la tía Juanita ya no está. Y mi abuelita pues entendía luego lo que se referían, y mi papá se acuerda cada vez que mi abuelita veía una carta, lloraba y lloraba porque era una tía, un tío, un primo que ya no estaba. Y luego la que sí sobrevivió regresó a lo primero que se te ocurre hacer es regresar a tu casa. Sí, sí. Y le tocó el pogrom que hicieron los polacos en 46. Qué Y acabó en un destino. campo de desplazados voy por lo que dice de los marines. Acabó en un campo de desplazados en Alemania, y pues no había forma de comunicarse a México. Lo único que se acordaba de memoria era la dirección de su hermano, un hermano en México. Y apareció un marín y le dijo, y cuando llegues a Texas, por favor, escribe esta dirección que yo estoy viva. Y total, yo me acuerdo que de niño ese marín en Texas se volvió amigo de la familia de mis abuelitos, ¿no? Por haber ayudado a que la tía, pues tarde o temprano llegara a México. Y de lo que dijo Alexander de la información, me imagino que ya se habrá enterado algún archivo de Yad Vashem. Yad Vashem es el Instituto del Holocausto y Museo del Holocausto en Jerusalén. Tiene una base de datos gigantesca. Sí, yo ahí encontré información de varias personas puntuales de cartas que tengo, ¿sí? Ellos quieren tener la base de datos, los 6 millones de judíos que fueron aniquilados, y apenas van como en 3 o 4 millones, no han podido sacar todos los nombres. Es un trabajo titánico, sí. Mientras se va muriendo la gente, la generación anterior, pues menos sabremos. Y es que sí, pasa que son tantos millones que por más que pongas miles de personas a hacerlo, va a llevar décadas de seguir investigando, indagando. Si matan a toda tu familia, a todo tu entorno, ¿quién va a saber de ti? Sí.
No hay forma, y menos en esa época que no había nada digital, no había nada. No, Pero no, por supuesto. muy, muy interesante tu charla, Fer. No, no. Gracias y bueno, gracias por compartir lo tuyo también. Lamentablemente, bueno, hay muchas historias tristes así, pero lo importante, bueno, es precisamente ¿no? que perduren y que no se olviden. Que no vuelva a repetirse. Exactamente. A lo mejor no hemos aprendido suficiente. Y que Gracias. ellos destruían la Gracias, información gracias. según la gente entraba al campo, lo que traían, lo destruían. Ponían files de maleta, Ah, sí, sí. horrible. Sí, sí, los despojaban de cualquier vestigio de humanidad, de lo que tuvieran, sí. Y como tú dices, esa parte era Silesia, que era Polonia, pero él invadió, porque la mujer mía se crió 10 kilómetros de Auschwitz. Y se consideran polacos en ese tiempo, y ellos los abuelos tenían toda esa historia de las cosas que estaban pasando. Ujú. Bueno, esas zonas han cambiado de mano varias veces, pero también Sí, porque el Imperio eso era, Austrohúngaro, de Polonia, de Alemania, sí, esas zonas han siempre estado eso era esa era candentes. Plas. Le llamaban Plas y era de Alemania, un año después de la Primera Guerra Mundial. No era del Imperio Austrohúngaro antes de la Primera Guerra. Claro. La Sí, sí. Silesia, toda esa área. Sí, sí. Bueno, todas esas áreas justo han estado entre medio digamos, de los poderes de turno y siempre, bueno, por eso han sufrido estos cambios de mano, ¿no? Por lo tanto, Polonia ni existió por un tiempo, no estaba en el mapa, no existía como país. Sí, sí, sí. En cada guerra siempre han recibido golpes, ¿sí? Gracias. ¿Quién está aquí? Arnulfo. Hola, buenas tardes, Fernando. Claro, Sayá. Muy buena plática, muy comentada y específica, gracias. La pregunta va orientada más bien hacia un tema técnico. ¿Había algún límite de correspondencia que podían recibir y entregar por persona dentro de los campos? Puesto que estos eran, bueno, por lo que entiendo, sí eran prisioneros que estaban a mediano o largo plazo, y pues no sé si les regulaban eso. Sí, 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 estaba regulado, fue cambiando sobre el tiempo, eso no siempre fue igual. Por ejemplo, apenas se inauguró Dachau, el primer momento, solo se permitía enviar o recibir una carta al mes, una carta o tarjeta, nada más que una por mes, de entrada y de llegada y de salida. Luego, más o menos a principios del 34, lo ampliaron a 2 mensuales, que fue lo más estándar luego a lo largo del tiempo y de los diferentes campos, ¿no? El envío de 2 mensuales, o tarjetas o cartas. Después también a veces se permitían el envío de periódicos alemanes, por supuesto, no en ningún otro lado, o giros postales, bueno, eso también fue variando, a veces lo permitían, a veces no. Por eso digo, hay que ver mucho siempre las regulaciones de los campos, que fueron mutando mucho. Incluso yo mostré ahí 2 tarjetas enviadas por un prisionero político, Georg Schenk. Una era en abril del 36 y la otra en septiembre del 36, y las 2 tenían regulaciones diferentes, ya en el mismo año. Entonces hay que prestar mucha atención a eso. Hubo momentos en que se permitieron paquetes y otros en los que no, así que bueno, hay que estar muy atento a cómo van evolucionando y cambiando esas regulaciones, pero siempre hubo un cupo para los envíos entrantes y salientes, siempre era el mismo, digamos. O uno entrante y uno saliente, o 2 entrantes y 2 salientes, siempre se mantenía paralelo. Pero muchas gracias. Sí, precisamente de tu lámina, donde es la misma persona en ambas tarjetas postales, de ahí surgió la pregunta. Te agradezco y felicidades. Gracias por la documentación. Nada, gracias a ti. Alexander. Fernando, mostraste... No me hagas 4 de nuevo. Van 3. Mostraste unos giros postales donde se dirigía a un prisionero en X campo de concentración, pero a su vez el correo, al darse cuenta que no estaba ese prisionero ahí, lo redirigía al siguiente, donde iba a estar. Eso significa que los alemanes o los nazis tenían un sistema muy controlado de quién estaba en cada campo de concentración.
Eso pues, muestra mucho desarrollo y control de las personas. Y luego, ¿qué sentido tenía que llegar a encontrar el destino final, digamos, al destinatario? ¿Les gustaba el dinero al final de cuentas los alemanes o qué? ¿O había un sentido de humanidad que lo dudo que lo hubiera en ese sentido? Luego, en algún momento mostraste que algunos soldados o los miembros de los nazis que estaban en los campos de concentración, al enviar correspondencia a sus familiares o amigos, tenían que pagar un porte. Luego mostraste que ya tenían franquicia, pero ese porte cuando lo pagaban era igual al de los prisioneros cuando enviaban a sus familiares la correspondencia. Y por última, la última pregunta es si los soldados de las SS o cualquier miembro de los nazis usando sus campos tenían censura ellos para enviar a sus familiares la correspondencia, si podían enviar cartas cerradas o de lo contrario solamente tarjetas postales. Gracias. Ok. Bueno, por ejemplo, lo de los giros postales, por eso ten en cuenta que lo más probable es que haya sido un familiar o un amigo, digamos, no era, el que yo mostré era un giro postal enviado desde el gobierno general en Polonia, así que puede haber sido un pariente, un amigo, ahora no recuerdo el nombre, un pariente o un amigo del prisionero, que por dar alguna manera, dar alguna ayuda de alguna manera, envió algo, que era un envío de 20 marcos, digamos, poco. Entonces, pero no es que alguien quiso hacer beneficencia y donó plata, digamos. Esas cosas siempre eran de familiares o amigos, digamos, que por intentar dar alguna ayuda mínima hacían ese envío. En este caso había sido dirigido al campo de Oranienburg, o sea, acá a Berlín, y lo dirigieron a Dachau. Como ya has dicho, bueno, deberían saber todo, tenían todo registrado, documentado, muchísima documentación, habrá llegado a Oranienburg, tal vez estuvo inicialmente allí y luego lo trasladaron. Entonces tal vez el remitente sabía o creía que todavía estaba en Oranienburg, pero cuando llegó el envío ya lo habían trasladado, entonces por eso lo redirigieron a Dachau. Y bueno, como has dicho, esto estaba todo, lo tenían registrado, sabían dónde mandarla, y el correo hizo, digamos, su trabajo, digamos, no, ellos tenían que hacer el envío. Y bueno, por eso lo dirigieron a Dachau. Perdón, ya me olvidé qué más me habías preguntado. ¿Qué más me habías dicho? El porte del envío de los militares. No. Por ejemplo, yo mostré también un giro postal hecho por unos miembros de las SS. Y eso tenía que pagar el porte, porque la franquicia aplicaba también a cartas y tarjetas, no aplicaba a cualquier tipo de envío. Entonces, si querían hacer otro envío como giro postal, tenían que pagarlo como absolutamente cualquier otra persona. No estaban exentos de eso. Sí, con las cartas a tarjetas, cuando los identificaban como felpos, ¿no? Como envío del campo, y que tenían que agregarle alguna marca que identificara la unidad para convalidar eso. Si no, iba cualquier persona, escribía felpos y se ahorraba de pagar. Entonces, por eso se requería que tuviera alguna marca que convalide que efectivamente se trata de un envío, no de alguien de una tropa. Pero los otros, por ejemplo, como te digo, estaba pago porque era un giro postal, algo que no estaba contemplado en la franquicia. Entonces, bueno, ahí tienen que pagarlo como absolutamente cualquier otra persona. ¿Y la censura de los soldados? Las censuras, creo que la tenían que entregar, creo, tal vez si todo Andy me corrija, sepa más, pero tenían que entregar la correspondencia abierta, digamos, no recuerdo haber visto marcas de censura aplicadas, pero sí tenían que entregar la correspondencia abierta, por si acaso, y la revisaban en el correo de campaña antes de enviarlas. ¿Estoy diciendo algo mal, Andy? ¿O era? No, está perfecto. Primero quiero contestarle a Alexander con respecto a la franquicia. La franquicia corría solamente para correspondencia simple. Eso quiere decir que tarjeta y carta. No podían mandar, si querían mandar vía aérea, querían mandar certificada, querían mandar expreso, eso lo tenían que pagar aparte. Y desde el punto de vista de censura,
los SS mayormente eran soldados de dentro del campo, que eran guardias, etcétera, y tenían control, por eso tenían que ser entregadas abiertas. Las tarjetas desde ya son abiertas y las otras cartas iban abiertas para poder ser controladas. Exacto. Gracias. Gracias, Andy. Pues ellos temían a la traición también. Sí, claro. Me había olvidado algo más tuyo, Alex. Estamos, gracias. Okay. Jaime. Sí, tiras sesiones de a 3 a 4 siempre. Voy haciendo lo posible para recordar siempre. Que sale más baratas en volumen. Para ti, no para mi memoria. Okay. Yo nomás es una, Fernando, y un paréntesis, no deja de sorprendernos los alcances a los que puede llegar el ser humano en situaciones donde el extremismo se hace presente. Pero en fin, no me voy a hacer. Lo que pasa es que la intervención de David me lo hizo ver con otra óptica, porque cuando ya habla de mi abuela y demás, o sea, ya más tangible. Sí. Sí, o sea, ya no es una novela, ya es algo vivo. No es leer un libro histórico y punto, sí. Claro, entonces pues sí me sacudió un poco la sensibilidad, pero bueno. Una sola pregunta, ¿no? Para no complicar tu memoria. Y es un poco siguiendo yo mi mente y una secuencia de eventos. Por las fechas que utilizaste, es claro que empezó a funcionar antes de empezar la guerra. Sí. Y cuando hiciste la descripción original, también incluiste a personas, básicamente a presos políticos. Sí. Entonces, yo quiero imaginarme que en algún momento temprano sí llegó a haber gente que llegó a ser liberada de Dachau. Sí. Ok, ya no te queremos aquí, vete. Entonces yo me imagino a esta persona saliendo de la puerta del campo y por lo lógico sería esperar ver una cara familiar. Entonces uno hubiera pensado que esta persona que están liberando tuvo que haber avisado a alguien: oye, me están liberando pasado mañana, me están liberando mañana, me están liberando, ven por mí. Entonces yo nomás quiero saber si existe postalmente o algún elemento escrito que dé testimonio de esa liberación. Bueno, yo no he visto algo así formal, digamos, que diga voy a salir la semana que viene, véngame a buscar o lo que sea. Yo no he visto, no descarto que haya. Tal vez como en los primeros momentos, los primeros años, al principio podían enviar una correspondencia al mes o luego un poco más, tal vez haya usado alguna para avisar de que saldrían el mes siguiente o algo así, pero yo no he visto, no descarto que haya. No he visto, sí hubo casos de liberados. Esta persona que yo hablé, de Georg Schenk, que fue internado a fines del 35, estuvo 15 meses. Así que, haciendo fechas, habrá salido a principio del 37, más o menos, calculando en el aire. También antes de la guerra y todo. Y para que se una idea, ya en el mismo mes, al principio, en los primeros meses del 33, ya hubo investigaciones por las muertes en Dachau. Pero bueno, pasa que también tenían todo tan controlado los nazis que no pasó a mayores la cuestión. Hubo investigaciones, hubo algunas inspecciones, unos casos de muertes raras, pero no concluyó en nada, el campo siguió existiendo y después, bueno, con la guerra todo se empeoró 20 veces más, ¿no? Pero sí, hubo casos, muchos de estos presos políticos estuvieron un tiempo finito y salieron liberados. Otros murieron allí, bueno, hay
de toda la gama de colores que se te ocurra, de grises, hay. Digamos, gente que murió allí, gente que estuvo presa años, gente que salió liberada, bueno. Documentación de liberación existe? Así de un pase de salida, de algún formulario. Creo que hay algunos formularios, acá no mostré, pero creo haber visto que hay algo de liberación, digamos, no postal, pero más administrativo, digamos. Creo que hay, después voy a buscar y te confirmo. Creo que Andy quiere decir algo. Sí, documentación ninguna. Lo que tengo sí es, hubo un filatelista alemán, judío, que vivió en Argentina, muy buen filatelista, Herbert Horwitz, que estuvo internado, tenía grabado su número de Dachau en el brazo, y que salió, pero las salidas en general fueron muy temprano, después ya no hubo más salidas. Una vez que, porque además salió siendo judío, porque lo habían metido, porque lo habían entrado por Contrera, y no por judío, era antes que viniera la ley de persecución racial. Entonces lo habían metido y lo soltaron, y el tipo, por supuesto, se fue primer avión. Sí. Y no creo que le haya avisado a nadie, creo que salió simplemente, pero no creo que después del año 36, 37, ahí se terminó el asunto de salir. Sí, sí. No, y bueno, y sobre todo con los camino de ida. Sí, 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 tristemente sí. ¿Algo más, Jaime? No. Gracias por la charla de hoy. No, a ti. Y gracias, Andy, también por lo tuyo. No, muy bien, muy linda estuvo, muy linda, bien documentada. Así es, muy, muy interesante. No veo ninguna mano en alto más por allí. Con eso, entonces, Fernando, gracias, muy, muy interesante. Y también a todos quienes compartieron parte, ¿no? Y a David también en especial. Porque como dice bien Jaime, lo vemos así bien abstracto hasta que a uno le toca algo tan cerca, ¿no? Y ya eso lo pone le da otra dimensión, es diferente. Sí, sí. Fantástico. Bueno. Gracias a ustedes también. Gracias. Fernando. Gracias. Y el día de